esto que dices tiene completamente sentido, pero realmente en los que han perdido la fe es porque vivimos en un mundo en crisis de lo religioso, que por más que quieras darles algunas razones, no tenemos un piso firme donde construir ese anuncio, ese querigma. Bueno, también es válida esa opinión. Y yo considero que aún así la iglesia va caminando en el tiempo, no se ha quedado estática. Aún y con todo lo que estamos viviendo ahorita y lo que ha pasado en la iglesia, como lo vimos en la historia de la iglesia no se queda estática, no se queda en un tiempo y en un espacio. La iglesia sigue caminando, porque sería decir como que la iglesia de Cristo pues se quedó estancada y la iglesia de Cristo no está estancada. Solo hay que mostrar los medios. Ellos mismos lo tienen que discernir. Así lo considero. Sí, yo entiendo esta situación. Uno tiene el espíritu misionero, pero creo que vamos a equivocarnos si partimos desde... si yo abordo a alguien desde mi punto de vista, desde mi creencia, desde la certeza que tengo, lo voy a perder porque no tengo... Compañeros, disculpen, pero el profesor ya entró a clase. no es parte de... ¿No le inició la conversación él? Perdón. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿Cómo padre. ustedes? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, padre, aquí. No, yo no interrumpí la conversación porque estaba muy interesante. Yo no fui el que la inicié, pero sí la inició Roberto hablando de que estaba haciendo una investigación. Me parece muy interesante la conversación. Pienso que con respecto a eso también hay que utilizar diversas estrategias para atraer a los jóvenes. Es verdad que ellos tienen un lenguaje o tienen un piso conceptual en el cual nosotros quizás no podemos acceder a ellos por la mirada que ellos tienen de la vida y las diversas visiones que tienen de las cosas, pero sí podemos utilizar estrategias para atraerlos, para irlos iniciando en esos caminos de la fe. Y por eso hay que iniciar con ellos todo un proceso. O sea, al principio no pueden ser propuestas directamente religiosas. Al principio hay que convocarlos para reunirnos, para compartir amistad, reunirnos en torno al deporte, al arte, a las cosas que a ellos les gustan. Hay que empezar así. O sea, primero hay que hacer un acercamiento con ellos de amistad, y poco a poco en esa amistad, en esa conformación del grupo, pues llegará el momento en el que se les puede hacer la propuesta religiosa, porque precisamente al joven se llega desde el lenguaje de él, ¿cierto? Primero hay que hacerse amigo del joven. Nosotros externamente, o sea, si llegamos al joven sin brindarle amistad, simplemente como comunicándoles un mensaje, es muy difícil que ellos lo acepten. Por eso hay que empezar involucrándose con ellos. Es todo un proceso porque por si ellos son resistentes al fenómeno religioso y a muchos no les interesa. Entonces, por eso hay que utilizar diferentes estrategias, pero muy interesante el diálogo que están planteando. Sí, y una vez que hemos capturado su atención, es el testimonio el que va finalmente a darnos el pie para anunciar entonces el mensaje. Un testimonio de vida diferente a lo que ellos viven, un criterio de valores distinto. Entonces sí, ahí sí, padre, estoy de acuerdo. Sí, eso es lo que usted dice muy importante, el testimonio de vida es lo que los arrastra a ellos. Y es que a los jóvenes sí les interesan las propuestas que son retadoras. Pues, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el fenómeno, pues, digamos, de la comunidad Lazos de Amor Mariano. La mayoría de las personas que integran esa comunidad son jóvenes. Y esa comunidad, pues, es exigente en la vivencia de la fe. Y a los jóvenes los atrae eso, los atraen los retos, pero no cualquier clase de retos, sino algo que realmente lo lleve a que él se supere a sí mismo, a que sea capaz de vencer obstáculos, de encontrar otras posibilidades. Entonces a veces pensamos que al joven
les llegamos es con propuestas muy blandas, con propuestas muy light, y a veces es lo contrario. Hay que llegarle con la propuesta del Evangelio en todo su vigor, y yo lo digo por eso, por esas comunidades que yo creo que ya no sé si allá tendrán también esta misma comunidad, Lazos de Amor Mariano, donde la mayoría de las personas son jóvenes. Aquí, padre, hay un movimiento que se llama Testimonio y Esperanza, que es precisamente para jóvenes. Y ese movimiento tiene verdaderamente retos muy interesantes. Por ejemplo, uno de los retos que a mí más me gusta es el de las peregrinaciones a Cristo Rey, al Cerro del Cubilete. Es un verdadero reto, además de muy divertido. Es muy sacrificado y la satisfacción con la que regresan es muy grande. Vea, muy interesante esa experiencia. Pero sí, mire que ahí no nos estamos saliendo del tema, estamos analizando el fenómeno religioso, no estamos fuera del tema, estamos analizando cómo el fenómeno religioso impacta a los jóvenes, ya sea porque lo rechazan o ya sea porque para ellos es importante la propuesta. De todas maneras, ahí tenemos todos un gran reto en ese sentido. Pero bueno, en esta noche entonces vamos a encomendarnos en primer lugar a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidámosle que Él sea quien ilumine nuestro camino, quien conduzca nuestros pasos, que nos regale el don de su sabiduría para poder entender su palabra, comprender lo que Él quiere de nosotros y seguirnos comprometiendo en anunciarlo, principalmente con el propio testimonio de nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces seguimos en este abordaje de lo que hemos llamado la fenomenología de la religión. En el encuentro pasado, pues ya habíamos enunciado algunos aspectos. Hoy continuamos en ese análisis de la fenomenología de la religión. Cómo en la fenomenología de la religión se analizan distintas experiencias religiosas. Esto es muy importante. O sea, en la fenomenología de la religión no se analiza, lo decíamos en el encuentro pasado, una sola experiencia religiosa de un determinado grupo. No, aquí se analizan las distintas experiencias religiosas de los diferentes credos, de las diferentes expresiones de espiritualidad, de las diferentes religiones que existen. Entonces, cuando hay un acercamiento, un análisis de esas diferentes experiencias religiosas, lo que se está pretendiendo buscar es un elemento esencial, ¿cierto? Un elemento esencial que una a todas esas experiencias religiosas. Y muchos piensan que lo que une a todas esas experiencias religiosas es precisamente el concepto de lo sagrado. Es decir, ¿qué es lo común en todas las experiencias religiosas? Para muchos, lo común es lo sagrado. Y recordemos que lo sagrado es un atributo que se le da a cosas, a objetos, incluso a personas. Entonces, por eso se habla de vasos sagrados, de objetos sagrados, se habla de imágenes sagradas, y también ciertas personas se les da ese carácter de sagrado, ¿cierto? Es algo sagrado porque está consagrado a Dios. Entonces, para algunos eso es lo que une las diferentes experiencias religiosas, lo que nosotros calificamos de sagrado. Por eso nosotros tenemos también esa división entre profano y sagrado, ¿cierto? Para nosotros tenemos cosas profanas. Por ejemplo, un libro para nosotros puede ser profano, un libro de literatura, un libro que haga referencia a cualquier ciencia es profano. Digamos, las cosas que hay en nuestra casa, pues la mayoría de ellas son profanas. Digamos, profanas, la palabra, digamos, significa manifestación. O sea, ¿qué vemos en esas cosas que son comunes y corrientes, ¿cierto? Que son normales. Pero también para nosotros hay un orden de lo sagrado. Lo sagrado es cuando entramos en el ámbito religioso. Entonces ahí le atribuimos lo sagrado a ciertas personas,
al sacerdote, al pastor, al líder religioso, y también algunos elementos son sagrados. El vaso sagrado, el libro, la Biblia, el Corán, cualquier otro libro que identifique esa religión tiene ese carácter de ser sagrado. Entonces es interesante esto, o sea, las experiencias religiosas tienen el punto de unión en lo sagrado, las diferentes experiencias religiosas. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, la fenomenología de la religión? La fenomenología de la religión lo que hace es decidir sobre la realidad de esos fenómenos que se presentan en el ámbito religioso, definir la realidad de esos fenómenos, dar como la explicación de esos fenómenos, pero desde un punto de vista fenomenológico, lo que hablábamos ahora, lo que hablábamos en el encuentro pasado, desde el punto de vista fenomenológico, es decir, describir esas experiencias religiosas, describirlas sin necesidad de hacer un juicio sobre ellas, sino simplemente describirlas. Entonces, por ejemplo, la fenomenología puede describir las diferentes características esenciales pongo un ejemplo de esa obra de Don Quijote. O sea, si la fenomenología analizara esa obra maestra de la literatura de nuestra lengua, que es el Quijote, por ejemplo, la fenomenología, ¿qué haría? Describiría las características esenciales de Don Quijote, ¿cierto? Prescindiendo de si existe o no Don Quijote. Es decir, la fenomenología simplemente describe, no afirma si existe o no existe. Esto es muy importante porque acercándonos a la fenomenología de las religiones, entonces la fenomenología, ¿qué es lo que hace? Describe las características de esa determinada expresión religiosa, pero no se preocupa si esa experiencia religiosa es real o no es real. No se preocupa si existe o no existe Dios. O sea, esa no es la preocupación primera de la fenomenología de la religión. La fenomenología de la religión simplemente describe el hecho religioso. No hace un juicio sobre la existencia, sobre la verdad, sobre la falsedad, sobre la corrección o la incorrectividad de esa experiencia religiosa, sino que simplemente hace una descripción. Por eso la fenomenología de la religión es muy importante. Digamos, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas de acá de Colombia, tenemos la educación religiosa escolar. La enseñanza de la religión en los establecimientos del Estado, públicos y privados, es obligatoria, porque es una de las áreas esenciales en la formación de los jóvenes. No sé si allá también ustedes tienen la religión como obligatoria dentro de las escuelas y colegios. ¿Me podían contar un poquito sobre eso? No, padre, acá al contrario, aquí le tienen miedo a hablar de cualquier tipo de religión. Allá no dan clase de religión en los colegios. No, es un laicismo anticlerical el que vivimos en México. Ya. Y por ejemplo, ya no, ni en escuelas, digamos, privadas. En escuelas privadas es diferente, es diferente. Ahí se vive, sobre todo si son escuelas de alguna congregación religiosa, ya sea del Opus Dei o de alguna congregación de religiosas o religiosos, porque también hay jesuitas, hay benedictinos que tienen escuelas. Entonces ahí sí se les da un mayor impulso a la educación. Es que aquí en México hay dos tipos de educación. La privada, que es este tipo, el que le describo, no todas son de corte religioso, y la pública, la escuela pública. La escuela pública sí es totalmente laica y yo diría que hasta anticlerical. No sé qué opinan mis compañeros. Y por ejemplo, en la historia en ningún momento han dado religión en las escuelas, o hace mucho tiempo que inició este movimiento de no dar religión en las escuelas allá. Quisiera que alguno de mis compañeros también comentara.
De hecho, buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. Aquí en México, de hecho, quienes se han dedicado a la educación religiosa son solamente, como dice nuestro hermano, solamente son las escuelas particulares. Las escuelas de gobierno, por lo general, no dan esa educación. Yo en la materia de filosofía me he arriesgado, que inclusive hasta me han hecho algún oficio, porque al tocar la filosofía medieval, pues quiera uno o no, pues está ese enlace entre la filosofía y la religión. Entonces, precisamente a mí el fundamento que les doy es que estoy tocando lo que es la religión, pero desde un punto de la razón, el punto filosófico y pues el punto ontológico, como seres que somos por naturaleza religiosos. Pero ahí es donde, inclusive le digo, aquí hasta ese grado, a veces a mí me ha tocado también que me den ese palo, que afortunadamente por tenerlo bien planeado, pues no me han podido hacer nada y el apoyo de mis directivos. Pero sí solamente se da el aspecto de la materia de religión en las escuelas particulares, sobre todo aquellas que son de los religiosos. Bueno, muy interesante escuchar eso. ¿Por qué les traigo a colación este tema? Porque, por ejemplo, acá en Colombia, esa discusión, aquí sí se da religión en las escuelas públicas, y es obligatoria, y hay una política pública de libertad religiosa acá en Colombia, aunque es un estado también laico, sin embargo, pues todavía se da la religión en las escuelas, pero ya está esa controversia lleva varios años, hasta qué punto sí se puede dar religión en las escuelas públicas. Y algunos plantean que la religión hay que abordarla desde esta óptica, desde la fenomenología de la religión. Es decir, algunos proponen que los establecimientos se enseñe la religión, pero desde la fenomenología de la religión. Es decir, mostrando cómo existen diversas experiencias religiosas, haciendo la descripción de esas experiencias religiosas, pero no abordando propiamente la temática de una religión en específico. Tenemos en Colombia la mayoría, pues somos católicos, pero también hay presencia de... Colombia es un país fundamentalmente católico. En segundo lugar, cristiano, porque también hay presencia de otros grupos que no son católicos, pero son cristianos, y religioso, tiene como esos tres enfoques. Católico la mayoría, pero también tiene un enfoque cristiano y también tiene un enfoque religioso, porque hay presencia de otras expresiones religiosas. Entonces algunos proponen que se aborde la religión desde la fenomenología de la religión, o se aborde la religión, como nos decía el profe Miguel, desde la historia de las religiones, ¿cierto? Entonces, por eso lo trae a colación, porque es una manera de abordar también el hecho religioso, ¿cierto? Como nos decían también anteriormente, el ser humano por naturaleza es un ser religioso. Entonces, digamos que dentro de la fenomenología de la religión, pues estábamos viendo que el padre de la fenomenología pues es Husserl, como lo veíamos la clase pasada, pero hay también un filósofo muy importante que es Max Scheler, que Max Scheler se caracteriza por la filosofía de los valores, la ética de los valores. En efecto, pues San Juan Pablo II profundizó mucho este filósofo, y la tesis de San Juan Pablo II fue precisamente sobre Max Scheler, sobre la ética, sobre los valores que él propone. Entonces, para este filósofo, lo sagrado es un valor capital, un valor fundamental. Fíjense que ustedes acá en esta materia de fenomenología de religión también encuentran, digamos, como un fundamento muy interesante para dialogar con los jóvenes, con personas, lo decíamos el encuentro pasado, la fenomenología de religión también se nos facilita para dialogar con personas no creyentes, con personas escépticas, con personas un poco indiferentes. También a partir de esto podemos generar con ellos un acercamiento, un diálogo, por ejemplo, cuáles son los valores principales para ellos, y podemos llegar a la conclusión que quizás dentro de su escala de valores tienen algo que es muy sagrado para ellos. Entonces por ahí nos podemos entrar. O sea, hoy la evangelización también tiene que ser, nos ha dicho el Papa Francisco, en actitud de diálogo, ¿cierto? Lo que él propone, la cultura del encuentro.
El Papa Francisco dice que el arte educa, que el deporte educa, que la cultura educa. O sea, hay muchas maneras de acercarnos al ser humano y tenemos que evangelizarles a través de ese diálogo, de ese encuentro con el otro. Pues hoy en el mundo se insiste mucho en la pluralidad. Esa pluralidad es un valor, que seamos todos diferentes, que haya diferentes maneras de ver la vida, pero ahí nosotros podemos entrar en diálogo. Entonces esta materia de fenomenología de la religión nos ayuda para ese diálogo, porque vemos, por ejemplo, que hay un punto de unidad y lo estamos viendo en lo sagrado. Afirmamos que lo sagrado es lo que puede unir las diferentes manifestaciones religiosas, pero mirarlo lo sagrado también como un valor capital, como lo consideraba Max Scheler. Por ejemplo, también hay valores que se presentan como absolutos, ¿cierto? Hay unos valores que son absolutos, desligados de otros valores. Así, por ejemplo, el valor de la persona que nosotros queremos, la persona que más queremos, se percibe como independiente de los valores relativos a lo agradable. Es decir, hay valores que para nosotros son más importantes que otros. Hay una jerarquía de valores, hay una escala de valores. El valor principal, pues lógicamente que es la vida humana. Pero y por eso decimos, también lo hemos dicho, que la vida es sagrada. La vida también tiene un carácter de sagrado, de respeto. Digamos que esta controversia que se ha dado en muchos países, yo creo que ustedes también han tenido la controversia, la tienen sobre el aborto, por ejemplo. La controversia del aborto es una controversia sobre el valor de la vida, ¿cierto? El valor de la vida, si es sagrado, hay que respetarlo desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte natural, que es lo que nos propone la Iglesia. Y como ustedes saben, en todos los países se está proponiendo pues lo del aborto, ¿cierto? Entonces, eso iría contra ese valor sagrado que es la vida. Entonces, dice que aquí encontramos muchos elementos que nos facilitan ese diálogo, ese encuentro con el mundo, porque nosotros como cristianos no podemos estar cerrados a ese diálogo y a esa conversación con las demás personas. Y tenemos que hacer la propuesta de la fe. Y esa propuesta de la fe, como lo decíamos ahora, se hace principalmente con el testimonio, pero un testimonio que también tiene que llevar a ese diálogo, a ese encuentro con las demás personas. Como nos dice la carta de San Pedro, nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza, tenemos que dar razón de nuestra fe, tenemos que dar un por qué creer. Ahorita por eso me parecía muy interesante la conversación con la que iniciamos este conversatorio. Por ejemplo, que los jóvenes dicen que nosotros somos muy unilaterales en la comunicación, es decir, solamente hablamos y esperamos que los otros escuchen, pero no hacemos el ejercicio de escuchar al otro. Hoy las redes sociales nos invitan a interactuar, que no hay un emisor y un receptor, sino que existe una comunicación entre todos. Entonces los jóvenes tienen razón cuando dicen eso. O sea, nosotros tenemos que abrir espacios para escucharlos también a ellos, para que ellos sean protagonistas. Y la iglesia, ellos dicen que la iglesia es anticuada, pero la iglesia de por sí es una comunidad que está dispuesta a escuchar, ¿cierto? A escuchar también a los jóvenes y a escuchar sus sugerencias. La iglesia también está abierta a las ideas de los jóvenes. Entonces yo pienso que en esa cultura del diálogo nos facilita. Entonces yo creo que esa primera conversación que ustedes iniciaron ahí nos ha servido como para que miremos bien este tema. Entonces, por ejemplo, continuando con Max Scheler, para Max Scheler en la escala suprema de los valores están los valores religiosos. En la jerarquía de los valores, lo primero que hay son los valores religiosos, que son comprendidos desde esa antítesis entre lo sagrado y lo profano. O sea, para él lo primero son los valores religiosos. Entonces, fíjese que aquí estamos viendo que en cada religión, en cada manifestación religiosa, hay la expresión de unos valores. Sin embargo, el acto propio con el que se capta lo sagrado es un acto de amor. O sea, esto es muy importante, un acto de amor. De modo que lo sagrado tiene para Max Scheler, una dimensión irremisiblemente personal. Es decir, ¿cómo capto yo lo sagrado? Lo capto desde el amor.
desde una experiencia del amor. Y fíjese que la experiencia del amor también une a todas las religiones. Todas las religiones tienen el amor como un fundamento muy importante de religiosidad. Y el amor hace que esa dimensión religiosa tenga un carácter personal, ¿cierto? O sea, es la relación personal con lo sagrado, a partir y desde el amor. Esto es muy importante. Entonces, esta es una propuesta también muy interesante para los jóvenes. Los jóvenes están en esa experiencia del amor. Hay que proponerles el amor auténtico, ¿cierto? No el amor que quizás ellos creen que es el auténtico, que es el amor de simple placer, el amor de tomar al otro únicamente como un objeto de placer, el tomar al otro no como una persona, no como alguien, sino como algo. Entonces nosotros tenemos una propuesta, es decir, nosotros tenemos una propuesta muy, muy válida para el hombre de hoy. Esa propuesta es la del Evangelio. O sea, la propuesta del Evangelio tiene una fuerza impresionante y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de secularismo, en este tiempo de indiferencia, en este tiempo de no aceptación de lo religioso, es cuando el Evangelio adquiere más valor y cuando más podemos llegar con esa propuesta del Evangelio a las personas a partir de ese testimonio de vida. Tenemos pues grandes retos con respecto a eso. Hay otro pensador muy importante como es Rudolf Otto. Rudolf Otto dice que lo sagrado no es algo subjetivo, ¿cierto? Sino que lo sagrado es algo objetivo. Esto es fundamental porque lo sagrado puede ser subjetivo, es decir, depende de mi relación con lo sagrado para que pueda existir. Este pensador dice que lo sagrado existe independientemente de mí, o sea que es algo objetivo, es algo real. Entonces, fíjese que aquí no estamos haciendo un juicio de valor de cuál de estos pensadores tiene la razón. No, todos de alguna manera tienen la razón y nos dan unas descripciones muy valiosas de lo que es lo religioso como tal, sin necesidad de que estemos abordando en este momento lo religioso desde nuestra experiencia como católicos. Estamos mirando es desde nuestra parte racional cómo podemos acercarnos a lo religioso. Mire, este autor también dice algo muy importante. Es objetivo, pero para él lo sagrado casi que es irracional. Es decir, lo sagrado no se puede racionalizar, lo sagrado no se puede meter en la mente, sino que lo sagrado es algo inefable, algo que escapa a mi razón. Fíjese que esta reflexión es muy importante porque si nosotros tenemos en cuenta en realidad lo sagrado nosotros no lo podemos abarcar con nuestra mente. Lo podemos describir, pero no lo podemos abarcar con nuestra mente. Es algo inefable, es algo que escapa a la capacidad de nuestra mente. Entonces considero que aquí hay un aporte bien interesante. Bueno, yo ya quiero abrir el diálogo para escucharlos algunos de ustedes, qué piensan de lo que hemos dicho hasta el momento, qué análisis hacen, porque es importante también darle la participación a ustedes y escucharlos un momento, así que bien puedan participar, ecos, comentarios, aportes sobre esto, si quieren seguir hablando también del tema de los jóvenes que tiene mucha relación con el tema que tratamos hoy, bien puedan participar. Padre, a mí me interesaría seguir con el diálogo de los jóvenes porque me parece muy interesante ver la manera de abordarlos en en estas nuevas realidades que estamos viviendo. Me gustaría seguir escuchando más sobre el tema y recomendarles una película que es muy viejita, muy viejita, se llama El Padre, eh, el cura, permítame un momento, se llama, déjenme buscarla un momento, ahorita se los paso. Pero la idea es que esta película, se ve, en esta película se refleja cómo a través del juego del fútbol, un grupo de muchachos que son una bola de pillos,
un sacerdote los va acercando y al final logra cambiar y transformar a toda una comunidad a través del fútbol. Es muy, muy interesante la película. Un momento, ahorita le doy el título. Excelente ese aporte que nos da, porque sí, por ejemplo, en nuestra diócesis nosotros tenemos un sacerdote que es excelente, pues, excelente jugador de fútbol, y con eso atrae a los jóvenes, o sea, él allá en su parroquia se va a jugar, participa en los torneos del municipio, organiza campeonatos con los jóvenes, y esa es la manera como él los atrae y les lleva la propuesta del Evangelio. Muy interesante esa. Si alguien más quiere intervenir, bien puedan. La película se llama El cura Lorenzo. Es una película, inclusive todavía está en blanco y negro, la pueden encontrar en YouTube. Es muy, muy, muy interesante, muy bonita, me gustó mucho, se las recomiendo. Muy bueno ese aporte, muchas gracias. Bien puedan participar, bien puedan. Sí, buenas noches, padre. Buenas Yo noches. estuve en una comunidad igual en la cual había un promedio de 500 jóvenes. ¿Cuál era el imán para atraerlos? Ya lo acaban de mencionar. Eventos deportivos, encuentros de básquetbol, de voleibol, de fútbol, convivencias con ellos sociales y posteriormente, pues invitarlos, como usted mismo lo dijo, a la vida religiosa. Pero es muy fundamental, es muy importante, primero, atraerlos con lo que a ellos les gusta. Mencionó el arte también. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa comunidad y está llena de jóvenes, tienen cafetería, muchos eventos en los cuales ellos se involucran y les gusta participar y posteriormente, obviamente, vendrá el encuentro con Cristo. Muchas gracias, valiosísimo aporte también. Bien puedan opinar pues, sobre ese tema, sobre otro que les haya llamado la atención. Es abierto, no es únicamente pues, hablar únicamente de los jóvenes, sino pues, la temática que desarrollamos en este encuentro. Bien puedan. Robert, tú no terminaste de comentarnos el tema. Bueno, de todas maneras, pues tengamos en cuenta, tengamos muy presente los elementos que hemos abordado en el encuentro sincrónico de hoy. Vamos cada día descubriendo más elementos de esta fenomenología de la religión que nos permite a nosotros también tener una mirada un poco más abierta sobre lo que es el fenómeno religioso y tener la oportunidad de acercarnos a él, de describirlo, de interpretarlo, de hacerlo un poco más, digamos, asequible a nuestro entendimiento, a comprenderlo un poco más. Entonces el próximo encuentro sincrónico también lo tendremos el próximo jueves, dentro de 8 días, a las 7 de la noche, en este mismo horario. Lo importante pues es sacar el espacio para compartir un rato. Entonces les quiero desear a todos una feliz noche. Muchas gracias por atender al llamado. Gracias, padre. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Igualmente. Bendiciones. Esto por los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy bien. Igualmente, padre. Buenas noches. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre, gracias. Es verdad.